Welcome to the show, everyone. It's Danny Haifong. Bienvenidos al programa. Soy Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña el profesor Mohamed Marandi, y hoy vamos a hablar de los últimos acontecimientos en la guerra de Irán. Para empezar, quería comentar las noticias más recientes sobre el estrecho de Hormuz, que van a ser preocupantes, sobre todo para Estados Unidos. Según algunos informes, están llevando a cabo una operación militar para escoltar barcos en el estrecho de Hormuz, pero lo están haciendo por la ruta omaní, a través del paso de Omán. Por desgracia, en las últimas 24 a 36 horas, solo han podido escoltar dos embarcaciones, un carguero griego y otro petrolero que salía de la zona, navegando muy cerca de la costa de Omán. Estos barcos están recibiendo cobertura aérea y, en algunos casos, también protección de buques de guerra. Pero la gran noticia es que en realidad, muchos más buques, profesor Marandi, están siendo desviados por advertencias iraníes. Y eso contradice los informes que dicen que hay entre 20 y 30 buques saliendo del estrecho de Hormuz, escoltados por Estados Unidos, según Axios. Ahora bien, esto parece indicar que Irán está rechazando cualquier intento de Estados Unidos de romper su control sobre el estrecho de Hormuz. ¿Qué opina de esto? Todo esto ocurre el 4 de julio, el día del funeral. Mientras Pete Hegseth guarda silencio, parece que la afirmación de Donald Trump de que habrá una relativa calma tiene más que ver con la fortaleza de Irán y menos con una supuesta benevolencia de Estados Unidos. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, en concreto? Como ha dicho en el programa, el tiempo parece estar corriendo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un gran placer. Pido disculpas por el ruido, pero estoy en un estudio y tengo un programa más tarde en Al Mayadeen TV, así que tuve que hacerlo desde aquí. Al fondo se ve el complejo, el Musalla, donde fueron enterrados los cuerpos de los mártires, el Ayatollah Jamenei, su nieta, su hija y uno de sus yernos. Allí llevaron los cuerpos y la gente fue para las oraciones. Esta mañana participaron millones de personas. Había tanta gente que no pude llegar. Salí de casa casi 3 horas antes, pero fui a un lugar donde había cientos de miles de personas y ninguno de nosotros pudo acercarse al punto donde se celebraba la oración. Fue algo tan enorme que muchos de nosotros no pudimos estar allí y además agotador. Cuando llegué a casa, tuve que dormir un par de horas. Pero sí, la situación en el Golfo Pérsico es solo otro de esos incumplimientos constantes por parte de Estados Unidos respecto a sus compromisos. El memorando de entendimiento que firmaron Irán y Estados Unidos deja claro que durante el periodo en que se esté aplicando, es decir, mientras se esté ejecutando, los iraníes controlan el estrecho de Hormuz. Y aún así, los estadounidenses han estado estableciendo en los últimos días un corredor por aguas territoriales de Omán o a través de un corredor omaní para eludir el control iraní. Y eso mismo es lo que han estado haciendo también con el Líbano. El acuerdo entre Irán y Estados Unidos deja muy claro que el régimen israelí debe abandonar el Líbano, que se debe respetar su integridad territorial y que la guerra tiene que terminar. Pero luego, los estadounidenses fueron y firmaron ese memorando de entendimiento con el régimen israelí y con el gobierno títere de Beirut, donde básicamente regalaron el sur del Líbano al régimen israelí para que hiciera lo que quisiera. Y Irán está diciendo, no vamos a aceptar eso. No aceptaremos violaciones. Si se cometen violaciones, entonces no cumpliremos nuestros compromisos, ya sea en lo que respecta a las negociaciones nucleares, que los iraníes no van a iniciar hasta que se resuelva la cuestión del Líbano, o en otros asuntos también. Pero además, el estrecho de Hormuz no va a volver a la normalidad mientras los estadounidenses incumplan su compromiso. Lo que están haciendo es escoltar barcos por el estrecho, violando el acuerdo.
Y básicamente con eso lo que van a conseguir es obligar a Irán a responder. Según el acuerdo, una vez termine el primer mes, deberíamos tener un paso normal por el estrecho, como antes de que empezara la guerra. Es decir, el número de barcos volvería a ser el mismo que hace 4 o 5 meses. Pero si los estadounidenses están violando el acuerdo ahora, entonces no hay motivo para que los iraníes, durante el segundo mes, normalicen el número de barcos que cruzan el estrecho. Así que los estadounidenses se hacen daño a sí mismos. Y la razón por la que lo están haciendo es por el régimen israelí, por el lobby sionista. El régimen israelí, el lobby sionista, quiere asegurarse de que las tensiones entre Irán y Estados Unidos sigan siendo altas, con la esperanza de poder reanudar la guerra más adelante. Pero esto no va a intimidar a los iraníes. Y como hemos visto, estoy seguro de que muchos de sus espectadores han visto a millones de personas en las calles de Teherán. La determinación del pueblo iraní es evidente. El alto grado de legitimidad del Estado en Irán creo que es algo que los medios occidentales ya no pueden poner en duda. Durante años, los centros de pensamiento occidentales han estado diciendo que la República Islámica de Irán es impopular, que el pueblo la odia, que es incompetente, corrupta y que está a punto de colapsar. Y esas narrativas falsas que producen sus think tanks, los medios occidentales, sus libros, los libros que publican, quiero decir, es muy raro encontrar algo que realmente valga la pena leer sobre Irán en Estados Unidos. Por eso dije que el libro Resistance de Alice Crook merece la pena, o Going to Tehran de Flint y Hilary Leverett. Son libros realmente buenos. O A Dangerous Delusion de Peter Oborn. Son de los pocos libros que la gente puede comprar, leer y aprender algo objetivo sobre Irán. Llevan décadas diciendo que este régimen está a punto de colapsar y les encanta usar la palabra régimen. Pero ahora hemos visto que han perdido 2 guerras, el año pasado y este año. Perdieron la guerra de asedio, perdieron en la mesa de negociación. El memorando de entendimiento deja claro que Irán tenía la ventaja. Pero el funeral de hoy, las procesiones de ayer, de hoy y de mañana, muestran lo popular que era el Ayatollah Jamenei a los ojos de los iraníes de a pie. Era mucho más que una figura religiosa, digamos, como el Papa. Era un revolucionario, un antiimperialista, una autoridad religiosa de máximo rango. Y en Irán, que es una de las sociedades más educadas del mundo, millones de iraníes formados salieron a las calles para rendirle homenaje y mostrar su apoyo a la República Islámica. Así que uno pensaría que Estados Unidos, y los analistas en Estados Unidos, y los llamados expertos en Estados Unidos, mirarían esto y dirían, vale, vamos a replantearnos nuestra política hacia Irán, a actuar de una forma más sensata y a dejar de intentar desestabilizar al país, porque está claro que no funciona. Pero eso no es lo que van a hacer. Nunca aprenderán, aunque mucha gente en todo el mundo está empezando a despertar a la realidad de lo que ocurre en Irán. Pero al final, esos responsables de política en Estados Unidos, esos llamados expertos, esos analistas y los políticos van a seguir siendo los mismos de siempre. No van a cambiar nunca. Así que las tensiones que existen en el Golfo Pérsico, quiero decir, los estadounidenses quizá consigan sacar algunos barcos a través de Siria, un mecanismo que viola el acuerdo, pero al final se perjudican a sí mismos, porque los iraníes no van a cumplir su parte del trato como consecuencia de eso. Sí, y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Somalia. Y desde luego, vamos a dedicar una buena parte del programa a esta reunión histórica durante el funeral del Ayatollah Ali Jamenei. Antes de eso, quiero subrayar lo tremendamente derrochador que es todo esto, y cómo, al final, como decías, acaba perjudicando a Estados Unidos cuanto más invierte en este tipo de maniobras. Primero, 2 funcionarios estadounidenses le dijeron al señor Barak Ravid, de Axios, vinculado a la unidad 800-200, que alrededor de 50 embarcaciones estaban utilizando, con los transpondedores apagados,
ese corredor omaní, que en ocasiones cuenta con escolta aérea e incluso con buques de guerra estadounidenses. Pero hay datos del tráfico marítimo que en realidad contradicen esa versión. Solo unos pocos consiguieron salir por esta ruta y hasta 8 embarcaciones, es decir, 4 veces más, tuvieron que retroceder. Así que se han usado muchos recursos para violar este acuerdo y, en el fondo, sin lograr generar más actividad a través del estrecho de Hormuz para forzar el paso. Y por supuesto, está el hecho de que Irán y Omán han llegado a un acuerdo que establece un control conjunto, que incluirá tasas y en el que no participará Estados Unidos. Así que, desde nuestro punto de vista, Estados Unidos está quedando no solo como un socio poco fiable, sino como uno del que hay que prescindir a toda costa a partir de ahora. ¿Qué opinas de esto? Bueno, Estados Unidos está amenazando constantemente a Omán. Y si recuerdas, hace 2 o 3 semanas Trump dijo, tenemos que destruir Omán, Obama, Omán, lo que sea. Y esa es simplemente la mentalidad de Washington. Es todo normal. Quiero decir, incluso los oponentes de Trump, cuando él amenaza con borrar del mapa a Irán o con bombardear Omán, un aliado de Estados Unidos, o cuando dice que va a eliminar una civilización, eso no causa ningún impacto en Occidente. Y eso demuestra que no se trata solo de Trump. No es simplemente un psicópata medio loco despotricando. Es toda la clase política la que considera que este tipo de comportamiento y de lenguaje son aceptables. No hay indignación. Ya sabes, no hubo indignación en las capitales europeas ni en sus parlamentos cuando bombardearon la escuela primaria iraní y mataron a 168 niños. No hay ninguna indignación ante este tipo de lenguaje. Así que él amenaza a Omán, y en Occidente apenas hay reacción. Pero Omán se siente intimidado por Estados Unidos. Quiere tener ese control conjunto sobre el estrecho de Hormuz, pero ahora está dudando por la presión que llega desde Washington. Los iraníes le han dicho a Omán, y lo han dicho públicamente, que si Omán quiere participar, estarán encantados de hacerlo con ellos. Pero si Omán, por la razón que sea, se echa atrás o decide apartarse, los iraníes lo harán por su cuenta. No es que vayan a renunciar al control. Lo que están diciendo es, o sois nuestros socios, o si os sentí intimidado podéis, entraremos solos. Y por último, antes de pasar al funeral de Sarandí, uno de los grandes temas de los que casi no se habla, o que apenas se mencionan en algunos informes, es que en la nueva estructura de tarifas que habrá en el estrecho de Hormuz, gestionada por Irán y en parte por Omán, si finalmente llegan a un acuerdo, Irán ofrecerá lo que llaman consideraciones especiales a los países amigos. Eso significa que podría haber una exención de esa tarifa y otros beneficios para países como China, que por supuesto ha comprado alrededor del 90% del petróleo que Irán ha exportado en los últimos años. Así que hablemos de esto. ¿Por qué es importante? Porque realmente envía un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje es ese? Bueno, el trato preferente se dirige a los países que son amigos de Irán. Algunos les hacen descuentos o a veces les perdonan ciertas tasas. No lo sé con certeza, pero será distinto según el país. Quiero decir, ¿por qué no? Estados Unidos en los últimos 47 años ha atacado a Irán 3 veces, 3 guerras contra el país. En 1980 animaron a Saddam Hussein a invadir. Luego, los países occidentales le dieron armas químicas que usó contra su propio pueblo y contra los iraníes. Y después, el año pasado, hubo otra guerra. Este año una tercera. Este año hubo una guerra enorme contra Irán. Los estadounidenses sacaron todo lo que tenían y la OTAN les estaba ayudando. Lo escuchamos cuando el secretario general lo admitió, mientras le hacía la pelota a Trump. Ahí fue cuando lo reconoció. Así que se libraron 3 guerras. ¿Por qué debería Irán dar un trato preferente a los países de la OTAN
o a los países de la región que ayudaron a Estados Unidos? ¿Por qué debería darle un trato preferente a Kuwait? En cambio, para los países que no han tenido nada que ver en esto o que mantienen buenas relaciones con Irán, como China, está claro que un trato preferente sí tiene sentido. Así que, cuando tratas mal a la gente, cuando asesinas a niños, cuando masacran a críos, cuando bombardean hospitales, cuando bombardean escuelas, no hay ningún motivo para darles un trato preferente. Cuando Occidente, por ejemplo, cuando los alemanes dicen que Israel hace el trabajo sucio por ellos en Irán, ¿por qué debería Irán dar un trato preferente a los alemanes? Tienen que pagar por su insolencia, por sus insultos y por su apoyo a la muerte, a la destrucción, al asesinato y al genocidio. Así que creo que es algo natural. Cuando un país como China no ha hecho la guerra a ningún otro desde hace décadas, mientras que Estados Unidos lleva a cabo guerras sin fin con el apoyo de sus aliados y sus intermediarios, tiene que haber una diferencia. Y esa diferencia va a influir en sus economías y también va a influir en su presencia en nuestra región. Pero ya sabes, no es culpa de Irán que Estados Unidos y los europeos se comporten así. No es culpa de Irán que los regímenes de la región hayan ayudado a Estados Unidos en sus ataques contra el país. Bueno, ahora hablemos de esta reunión histórica en el funeral del Ayatolá Ali Jamenei. Y también están, creo, al menos 60 funcionarios iraníes más, junto con sus familiares. Hay que recordar que sus familiares también fueron objetivo de esos horribles ataques de decapitación. Pero la concentración es enorme, como ya sabes, después de tus intentos fallidos de pasar mucho tiempo entre la multitud. Yo estuve entre la gente durante horas, pero no conseguí llegar hasta el lugar donde estaban realizando la oración. Sí, no puedes llegar hasta allí. Sí, se calcula que han asistido unos 9 millones de personas. Y esto, por supuesto, es solo el comienzo. Sí, exactamente. Aún quedan muchos días por delante. Los medios tradicionales hablan de multitudes enormes. Trump está sorprendido por la cantidad de gente que ha acudido. Dijo que quizá eran lágrimas falsas, porque no entendía cómo podía ser que los iraníes estuvieran tan tristes por la muerte del Ayatolá Ali Jamenei, ya que él pensaba justo lo contrario. Hablemos de eso, especialmente de Irán. Has mencionado en este programa y en otros que los iraníes tienen un deseo comprensible de venganza. La actividad en el estrecho de Hormuz, el aumento del poder de Irán en el escenario internacional, en parte, eso podría satisfacer a los iraníes que están absolutamente indignados por el trato de criminal de guerra que, según ellos, reciben de Estados Unidos e Israel. Pero ¿cuál es el ambiente? ¿Cómo describirías lo que está ocurriendo en este funeral y su importancia? Bueno, mucha gente está mostrando sus emociones. Es algo muy emotivo. Mucha gente estaba llorando durante las oraciones de esta mañana, aunque nosotros, y yo mismo, y donde estaba, cientos de miles de personas, no pudimos llegar a las oraciones. Pero cuando las escuchaban, había mucho llanto. Y claro, Trump no puede comprender eso, porque cuando él finalmente estire la pata, no creo que ninguno de sus hijos vaya a llorar por él. Esa gente no tiene ninguna comprensión de las emociones verdaderas, del honor, la amistad, la dignidad y la moralidad. Así que, por supuesto, está más allá de sus capacidades mentales, pero además demuestra cómo la inteligencia estadounidense desinforma al régimen. Quiero decir, alguien podría decir que Trump ni siquiera lee los informes de inteligencia. De acuerdo. Pero el director de la CIA y los altos cargos de inteligencia sí se reúnen con Trump, y estoy seguro de que le dan una idea de lo que piensan sobre lo que ocurre en Irán. Así que si Trump se sorprende por esto, entonces las enormes multitudes en Teherán y la emoción de la gente demuestran que las agencias de inteligencia estadounidenses o bien le están mintiendo, o bien están atrapadas en su propio modelo de propaganda. Y por supuesto, no se trata solo de las agencias de inteligencia.
Lo hemos visto durante décadas, lo hemos comentado muchas veces antes. Los medios, los centros de pensamiento, los llamados expertos, los que escriben libros sobre Irán, repiten esas narrativas falsas sobre Irán. Así que casi todos los libros que se leen en Estados Unidos sobre Irán no merecen la pena. Lo mismo pasa con los periódicos, o en su momento con las páginas web, los canales de Telegram y los artículos sobre Irán. Ir a los think tanks y mirar su material es prácticamente inútil. De hecho, probablemente sea más perjudicial que beneficioso leer todo eso, porque te lleva a conclusiones equivocadas. Así que, ya sea Trump, las agencias de inteligencia o el discurso público de la clase Epstein, a través de los medios, los grandes medios, los think tanks o el propio régimen, su imagen y su comprensión de Irán siempre han estado distorsionadas. Tienen muy poco que ver con la realidad. Así que él llegaría a la conclusión de que el Ayatollah Khamenei no es querido por el pueblo, porque eso es lo que se supone que debes pensar cuando ves CNN o Fox News. Da igual. Si ves la BBC o Sky News, no hay diferencia. Si lees el New York Times o Breitbart, otra vez, da igual. Uno puede parecer más sofisticado, más sutil, el otro más ruidoso o exagerado, pero en el fondo son todos iguales. Y de nuevo, es porque todos pertenecen a la misma clase. Pero el problema no es que odien a Irán o que lo interpreten mal. El problema es que cuando van y diseñan políticas y luego las ponen en práctica y se estrellan contra un muro, eso tiene consecuencias muy serias. Eso tiene implicaciones. Es como la propia guerra. Cuesta, directa e indirectamente, probablemente billones de dólares. Quiero decir, porque sigue en marcha. Pero eso es el resultado de su mala interpretación de Irán. Su modelo de propaganda, sus narrativas sobre Irán, en un nivel, lo que hacen es crear una comprensión falsa del país. Pero en un nivel mucho más importante, eso resulta muy costoso tanto para el pueblo estadounidense como para los iraníes. Porque luego van y asesinan a niños iraníes y a ciudadanos iraníes con la esperanza de poder derrocar al Estado. Y entonces vemos escenas de Teherán que hemos visto hoy como respuesta. Sí, muy buenos puntos, profesor Morandi. Ahora quería mostrar esto. Es de Dropsite News. Por cierto, Dani, estoy intentando hablar más alto por el ruido de fondo. Espero que se esté bien. Sí, no, creo que va bien. Creo que va bien en el chat. Puedes ayudar a asegurarle al profesor Morandi que todo va bien, porque creo que todos te oímos. Yo no he oído nada, o más bien he podido oír, y tampoco he visto nada. Así que quería mostrar algo de Dropsite News, donde aparece la reacción completa de Donald Trump al funeral. Dijo que le sorprendió ver a tantos iraníes llorando, porque pensaba que la gente odiaba al Ayatollah Ali Khamenei. Dijo que quizá eran lágrimas falsas, pero también dijo que esto era otra violación del memorando de entendimiento. Están todos allí. Con un solo disparo podríamos acabar con todos, pero no vamos a hacerlo, porque entonces no tendríamos a nadie con quien negociar. Y aquí vemos algunas de las imágenes que salieron de las primeras horas de la concentración pública de iraníes, porque sé que el primer día fue sobre todo para los funcionarios. Y sobre eso también quiero tu comentario, porque hubo una delegación saudí. Algunos especularon que no estaban invitados, pero que acudieron, digamos, por iniciativa propia o por buena voluntad. Los Emiratos Árabes Unidos no asistieron. Celebraron su propia ceremonia del 4 de julio, lo cual, supongo, ya dice bastante. Pero también parece que hay mucha política alrededor del funeral. Y me pregunto si podría comentar primero sobre Trump violando el memorando de entendimiento al hacer esas amenazas. Antes hubo informes sobre algo de lo que usted habló en este programa, las amenazas de un ataque de decapitación durante las negociaciones, que casi ocurrió en Islamabad, en las que usted participó. En fin, aquí hay todo un hilo, profesor Morandi.
Ayúdenos a desentrañarlo un poco. Bueno, hay varias cosas. Una es que esto demuestra lo monstruoso que es el régimen estadounidense, porque Trump está amenazando con asesinar a líderes iraníes y a miles de iraníes al mismo tiempo bombardeando el funeral. Pero lo que resulta aún más monstruoso es que los medios estadounidenses, los medios occidentales, los eurodiputados, los parlamentarios, los gobiernos europeos, no muestran absolutamente ninguna reacción ante la amenaza de una masacre. Como los líderes están allí, pues disparemos misiles y matemos a miles de personas para eliminar a unos pocos. Así de malvada es la clase política en Estados Unidos. Y cuando uno lo piensa, es realmente asombroso. Están hablando de cosas que el régimen israelí hace a diario, pero esto demuestra hasta qué punto se ha vuelto algo normal para ellos. Ya ni siquiera se tiene en cuenta esa falsa corrección política de antes. Eso por un lado. Y dice más sobre el propio establishment político de los países occidentales que sobre Trump. En cuanto a las amenazas que él ha hecho en el pasado, viste que el New York Times y el Washington Post afirmaron que Estados Unidos había informado a los iraníes de que los israelíes querían llevar a cabo un ataque. Eso es completamente falso. Yo estaba en ese avión cuando fuimos de Teherán a Islamabad. Fue más o menos por esa época, no recuerdo exactamente cuándo, cuando el Washington Post publicó un artículo, una columna de opinión, diciendo que deberían asesinar a los negociadores iraníes. Y todos vimos eso cuando estábamos en Islamabad. Y por otro lado, las conversaciones de Islamabad fracasaron. Vimos a Vance constantemente al teléfono. Los iraníes estaban negociando, pero sus acompañantes, Witkoff y Kushner, estaban allí sentados y tenían que llamar a Netanyahu y a otros. Al final, no pasó nada. Así que cuando se marcharon, los propios iraníes dijeron que tenían que idear una forma de proteger a la delegación. Y cambiaron el avión, y no quiero entrar en demasiados detalles, pero cambiaron el avión, y cazas de la Fuerza Aérea de Pakistán escoltaron el vuelo hasta la frontera. Luego aterrizaron cerca de la frontera, en Mashhad, que creo que ya lo comentamos una vez en el programa, está cerca de la frontera con Afganistán y Turkmenistán, al noreste de Irán. ¿Por qué? Porque está muy lejos de Israel. El régimen israelí no tiene capacidad para bombardear Irán. Cada vez que realizan esos ataques aéreos, es porque aviones estadounidenses repostan sus casas, aviones que despegan desde Arabia Saudí o desde Jordania. Les dan combustible para que puedan llegar, pero Mashhad está todavía más lejos. Así que si los estadounidenses y los israelíes quisieran atacar, tendrían que adentrarse mucho en territorio iraní. Era más complicado. Cuando entraron en el espacio aéreo iraní, cambiaron rápidamente de rumbo, se dirigieron hacia Mashhad y aterrizaron enseguida. Nosotros salimos del avión rápidamente y regresamos a Teherán por tierra. No hubo ningún tipo de información de inteligencia de Estados Unidos entregada a los iraníes, ni directa ni indirectamente. Y esto fue simplemente una medida iraní para proteger a la delegación. Y hay que reconocerlo, todos los que estaban en el avión, en la delegación, cuando estábamos en Pakistán, ninguno dijo que quería quedarse, pasar un par de días más, venir por tierra, tomar otro vuelo, lo que fuera. También había mujeres jóvenes con nosotros, periodistas. Subieron al avión, igual que todos los demás. Así que todos regresamos en ese vuelo, a pesar de las amenazas. Y por supuesto, sabemos que el Washington Post está estrechamente vinculado a la CIA. Así que cuando aparece un artículo de opinión en el Washington Post, hay que tomarlo en serio. Y por supuesto, desde entonces, Trump también ha estado amenazando a los negociadores. Durante las recientes negociaciones en Europa, amenazó a los negociadores. Dijo que nunca volverían a Irán. Amenazó al presidente. Volvió a amenazar con borrar Irán del mapa.
Y por supuesto, todo eso fue recibido con total indiferencia por parte de los medios occidentales, de las capitales occidentales y de los parlamentos occidentales. Igual que con esta última amenaza, cuando dijo, seguimos adelante. Profesor Manny, parece que le hemos perdido un momento. En fin, esperaré hasta que pueda volver. Tendré que hacerlo. Vale, vuelto. Sis, por favor, continuiduk sin listanda. ¿La calidad está bien? Sí, as well. Okay, good. I'm sorry, someone called, that's why I got cut off. Vale, bien. Perdona, me llamaron y por eso se cortó. No pasa nada. Entonces, de nuevo él hizo esas amenazas hoy. Las amenazas que has leído. No sé si fueron hoy o ayer, creo que fueron ayer. Pero decía que podía acabar con todos, que podía matarlos a todos y matar a miles de personas, quizá a decenas de miles en el proceso. Y todo eso, aparentemente, está bien. Pero el problema es que no habrá negociadores. Esa es la mentalidad con la que tratamos en Occidente. Genocida, abiertamente genocida y sin protestas. No ves a ningún parlamentario griego publicando declaraciones condenando a Trump. No ves a ningún parlamentario noruego diciendo que lo que dice Trump es escandaloso. No ves al parlamento francés ni al alemán. Ninguno dice nada. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, todos, ya sabes, como si nada. Canada, they're all, it's fine. It's fine, threatening to massacre Iranians. Está bien. Amenazar con masacrar a los iraníes parece estar bien, pero los iraníes conocen esas amenazas y aún así salen a las calles. Saben que existe el riesgo de ataques aéreos durante el cortejo fúnebre porque se habla de ello en las redes sociales. Pero la gente sale igual y desafía las amenazas. Y por supuesto, mucho de eso tiene que ver con la cultura religiosa de Irán. Ya lo hemos comentado antes. La cultura chií, en particular, tiene una cierta resistencia, una fuerza interior que hace de ella. Creo que el libro Resistance, de Alistair Crook, da una idea de eso. Y también quizá Going to Tehran ayuda a comprenderlo mejor. Así que existe ese espíritu de desafío entre los iraníes, los libaneses y los Ansarallah, que es algo bastante singular. And the Lebanese and the Ansarullah, which is quite unique. Sí, totalmente único. Quiero decir, los iraníes llevan haciendo esto desde el comienzo de la guerra. Se han reunido cada día, por miles y miles, millones incluso, animando a sus fuerzas, defendiéndose y, por supuesto, condenando a Estados Unidos e Israel. Así que quería mostrar solo unos pocos ejemplos. Hay, sin duda, una operación psicológica. Casi siempre, en la segunda parte de nuestro programa, terminamos hablando de este tipo de operaciones psicológicas. Aquí hay una que tú compartiste, de Reuters, que habla de cómo Irán está movilizando a millones de personas para hacer duelo en este momento. Pero cuando se anunció la muerte del Ayatollah Ali Khamenei, se informó que los vecinos celebraban desde las ventanas por todo Teherán. El funeral empieza hoy. Así que esto era una pequeña promoción de su cobertura del funeral, que por supuesto era totalmente ilegible y no valía la pena. Pero profesor Rod, ¿cuál es su reacción ante esto? Así es como en Irán, y en cualquier país al que Estados Unidos apunte para una guerra, así es como sus medios oficiales, sus portavoces, siempre presentan las cosas, ¿verdad? Están obligados. Millones de personas son obligadas a ir. Los movilizan para que salgan a la calle. Los están movilizando. ¿Y cómo los movilizan? ¿Cómo los cuentan? ¿Salen a la calle y le dan su nombre al jefe local? O sea, ¿cómo funciona eso? Lo entiendo, en una ciudad como Teherán, una megaciudad, donde ya es complicado solo llegar al sitio, al acto, y atravesar todo el tráfico. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo nos movilizan? Y luego, cuando llegamos, estamos delante de millones de personas más. ¿Cómo nos encuentran? ¿Cómo saben que estamos allí? ¿Cómo lo saben? Y luego, ¿cómo si estamos? Es que es completamente ridículo. Y luego toda esa gente celebrando su muerte detrás de las ventanas cerradas. ¿Cómo sabes eso? Entonces, ¿qué significa eso? Lo único que demuestra es que los medios occidentales son falsos. Es propaganda.
En muchos sentidos, en mi opinión, es peor que lo peor de los soviéticos, porque intenta proyectar una imagen de independencia. No son independientes. Todos pertenecen a oligarcas. Pero como no es el gobierno, sino propiedad privada, parece que eso marca alguna diferencia. Pero todos son iguales. Siempre le digo a la gente, nunca sigas a Reuters, ni a la BBC, ni a la CNN, ni a ninguno de esos medios. Yo no sigo a ninguno. Me informo a través de personas a las que sí sigo, medios fiables, periodistas de confianza y la gente que sigo en Twitter. Quiero decir, hay muchísima gente a la que no sigo, pero es simplemente porque no soy una persona de Twitter. No me acuerdo de seguir a la gente. Creo que hay muchas personas a las que no sigo que son realmente excelentes. Pero, como no soy de Twitter, pido disculpas a todos los que no sigo. La mayoría de las personas a las que sí sigo son muy buenas. Bueno, y lo otro, Prasaradi, es lo insultante que resulta esto, y este es también el contexto. Esas campañas increíbles de difamación y de guerra psicológica. Es la idea de que los iraníes, mientras están siendo bombardeados por vosotros, porque esos ataques, como sabemos por la masacre de la escuela de Manab, donde murieron más de 168 niños, más de 180 personas en total, y eso solo en ese caso. Pero claro, a lo largo de toda la guerra, esos ataques dirigidos contra el líder supremo y los principales altos cargos iraníes, en realidad, apuntaban sobre todo a civiles, a sus familias y también a la población civil en general. Así que la idea de que, mientras caen las bombas, los iraníes están detrás de sus ventanas animando, es insultante, sobre todo ahora. Y casi parece una broma, porque está clarísimo, tanto por los millones y millones de personas que han salido a las calles para este funeral, como por la situación estratégica y política real que existe en la guerra, que el apoyo de los iraníes a su gobierno y a su actual liderazgo es más alto que antes. Así que pensar que estos ataques fueron motivo de celebración por lo que hicieron es casi un insulto a la propia humanidad. Pero, ¿cuál es tu reacción ante esto? Bueno, por suerte, hay bastantes amigos nuestros aquí en Irán que están cubriendo el proceso del funeral, y ellos mismos pueden ver que nadie está siendo movilizado. De hecho, como es festivo, la gente puede salir de Teherán e irse de vacaciones al norte, a la costa. Pueden ir a los bosques y a las montañas del norte de Irán, al noroeste, al oeste. Pueden hacer lo que quieran en sus casas. En realidad, para quienes van a este funeral, es bastante complicado. Estamos en pleno verano, hace como 35, creo que hoy eran 35 o 36 grados. Y además hay que llegar hasta el funeral, que no es nada fácil. Quiero decir, como comenté, yo salí casi 3 horas antes del funeral. Quizá unas 3 horas, aunque creo que un poco menos. No estoy del todo seguro. Y no pude llegar a la oración. Me quedé atrapado en una multitud enorme, enorme. Ya sabes, mires donde mires, solo veías un mar de gente. Y todos estaban como yo. No podían llegar a... Así que cuando ves las imágenes, las tomas desde el helicóptero o el dron, o las cámaras que muestran, ni siquiera enseñan las zonas donde estábamos nosotros, porque no estábamos cerca del lugar donde se hacían las oraciones. Así que me alegra mucho que invitaran a tanta gente. Mucha gente vino por su cuenta. Algunos, como dije, amigos de tu programa y amigos personales, puedes invitarlos y que te cuenten lo que vieron. Los medios occidentales nunca van a decir la verdad, porque Reuters tiene dueños, Fox News está controlada. No van a ir en contra de la clase política, de la clase dirigente en Occidente. Nunca lo hicieron. Por eso estamos en la situación en la que estamos hoy. Si los medios occidentales tuvieran algo de credibilidad, la BBC, Sky News, Fox News, CNN, MSNBC, si tuvieran algo de credibilidad, no habríamos tenido la guerra en primer lugar. Pero tras años de narrativas falsas sobre Irán, llegaron a la conclusión de que si atacaban a Irán, caería como un castillo de naipes.
Y aunque el año pasado lo intentaron y fracasaron, este año pensaron otra vez. Bueno, quizás si usamos todo lo que tenemos, caerá como un castillo de naipes en un par de días. Y por supuesto, aquí estamos. And of course, we are where we are. Yes, we are. Well, now to some other news. Sí, así es. Bueno, pasemos ahora a otras noticias. Barack Ravid vuelve a estar en los titulares. Parece que cada fin de semana hay un nuevo informe sobre la relación entre Israel y Estados Unidos. Según Axios, el presidente Donald Trump de Estados Unidos le dijo a Netanyahu que él sabe quién manda, antes de una posible visita de Netanyahu a la Casa Blanca esta semana. Y luego Netanyahu respondió diciendo que rechaza la afirmación de J.D. Vance de que Estados Unidos es el último país que sigue apoyando a Israel. Asegura que está recibiendo mucho apoyo desde la India en su página de Facebook. Dijo que Trump coincide con él el 99% del tiempo y que a veces hay desacuerdos, como en cualquier relación. No rechazó ese comentario y atribuye el cambio en la percepción pública, sobre todo entre los jóvenes republicanos, a las narrativas en redes sociales que están siendo impulsadas por países extranjeros. Me pregunto a qué países extranjeros se referirá. Probablemente Irán, porque es el que está de moda últimamente, y siempre lo ha sido para los israelíes. ¿Qué opinas de esto? Siempre parece haber otra de esas, yo las llamo operaciones psicológicas, sobre la brecha entre Estados Unidos e Israel. ¿Qué te parece? ¿Por qué ahora? Bueno, es habitual decir que yo creo, a diferencia de algunos de nuestros amigos, y quizá de algunos amigos de vuestro programa, que sí hay diferencias. No tanto entre el régimen israelí y Estados Unidos, sino entre Trump y Netanyahu, y quizá también entre Netanyahu y muchos de sus seguidores israelíes en Estados Unidos. Creo que esa brecha existe. Y creo que la razón es que Netanyahu, desde el 7 de octubre, o sea, desde hace casi 3 años ya, lleva destruyendo Israel. Guerra tras guerra, está destruyendo el propio régimen. Ese régimen es despreciado en todo el mundo. Basta con mirar las primarias del Partido Demócrata en Nueva York, en barrios con poblaciones judías muy numerosas. El apoyo al régimen se ha derrumbado, lo que demuestra, por cierto, que los jóvenes judíos, y estoy seguro de que también muchos mayores, pero sobre todo los jóvenes, demuestran una gran integridad intelectual. Porque claro, Estados Unidos es el país más sometido a propaganda del mundo, y su población es la más influenciada por esa propaganda. Pero los jóvenes judíos no solo reciben la misma propaganda que todos los demás, sino también la de los sionistas dentro de su propia comunidad, gente con muchísimo poder. Así que a pesar de esas dos capas de propaganda, se han vuelto en contra del sionismo, y eso es muy perjudicial para el régimen. Los estadounidenses se están volviendo en contra, incluso en la India. Muchos indios me han dicho que hay bastante simpatía hacia Irán durante esta guerra, y en realidad mucha hostilidad hacia Trump por varios motivos. No se trata solo de lo que el régimen israelí está haciendo en Gaza. Eso ha cambiado la percepción en buena parte de la sociedad india. No conozco las cifras de las encuestas, pero me dicen que las cosas han cambiado. Ahora bien, ¿hasta qué punto? No lo sé. Pero Netanyahu está destruyendo el régimen, y el mundo ve que han surgido dificultades económicas como consecuencia de la guerra. Es obra de Netanyahu, es obra del régimen israelí. Así que está destruyendo el régimen. Claro, él se está aferrando al poder. Ha conseguido mantenerse ahí gracias a todas las guerras y las crisis que él mismo ha provocado. Así que para él le ha funcionado. De momento, él y su esposa se libran de la cárcel. Pero esto es catastrófico para el régimen israelí, y el apoyo hacia él se ha derrumbado por todas partes. Así que sí, creo que existe una fractura. Y pienso que muchos sionistas, probablemente si son cuerdos, genocidas, pero cuerdos, querrían que Netanyahu se fuera. Porque es terrible, ya sabes, no es solo mala publicidad,
es que su propio nombre genera rechazo en todas partes. Itself brings about a sense of hatred everywhere. So if I was a Zionist, I would like it removed, put someone else in his place. Así que si yo fuera sionista, querría quitarlo, poner a otra persona en su lugar, intentar, ya sabes, darle a esa persona un aspecto más humano, hacer que parezca humano, si es que se puede hacer que un sionista parezca humano. No sé, quizá hacerle una entrevista con su gato o algo así, y luego echarle toda la culpa a Netanyahu. Decir, bueno, eso fue cosa de Netanyahu, y todos los problemas del pasado fueron por su culpa. Y este nuevo primer ministro, todos los altos cargos de la política israelí son genocidas, y lo son de forma muy abierta. Pero bueno, quizá podrían inventar un término en inglés para eso. Tal vez podrían venderlo como alguien más agradable. Someone more pleasant. If I was a Zionist, that's what I would do. So I do think probably that Si yo fuera sionista, eso es exactamente lo que haría. Así que sí, creo que esas divisiones existen por dos razones. La primera, porque los intereses de Estados Unidos entran en conflicto con los del régimen israelí. La crisis económica global, la crisis energética, están obligando a las élites estadounidenses a priorizar sus propios intereses por encima de los de Israel, o al menos a plantearse la necesidad de hacerlo. Y la segunda razón es que, de nuevo, los sionistas querrían evitar el colapso total de su imagen en el mundo, y deshacerse de Netanyahu podría servir para engañar a los más ingenuos. they help to deceive the utterly naive. Yeah, well, if there's any Sí, bueno, si hay alguna entidad política en el mundo ahora mismo que necesite un lavado de imagen, esa es Israel. No sé cómo podrían lograr algo así, pero supongo que la desesperación por hacerlo está ahí, sin duda. Tenemos una pregunta del público, de Selma, que dice, ¿qué cree que pasará después de la guerra, ahora que Irán ve que muchos están de su lado? El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, tiene presencia en Internet. Hay cariño por la selección iraní de fútbol. ¿Cree que Irán se abrirá más o que habrá algún cambio interno por este giro? ¿Para qué? ¿Algún cambio interno? No sé a qué se refiere exactamente, pero me gustaría conocer su opinión. any internal changes. I don't know what that's referring to, but your thoughts. Well, Iran has always been a very dynamic country, contrary to Bueno, Irán siempre ha sido un país muy dinámico. Al contrario de lo que solemos oír en Occidente, tenemos elecciones regulares. En el país hay muchas diferencias que se expresan de forma muy abierta. Incluso con el memorando de entendimiento, hay un gran debate en marcha en Irán. Y ayer y hoy, cuando estuve en la calle, mucha gente se me acercó pensando por error que yo era uno de los negociadores. No tengo nada que ver con los negociadores. No apoyo a ninguna facción política en Irán ni a ningún partido. A veces estoy de acuerdo con unos, otras veces con otros. De hecho, en los últimos días mucha gente se me ha acercado para hablar del memorando. Muchos lo apoyan, muchos están preocupados, y un par de personas fueron bastante hostiles con él. Y también bastante hostiles conmigo, pensando que yo tenía algo que ver con todo eso. pretty hostile towards me, thinking that I had something to do with it. But on the whole, so you have these very Pero en general, siempre hay debates intensos en marcha, en los campus, en los medios, en las calles. Quiero decir, los iraníes son muy, ¿cómo decirlo? Muy comunicativos. Si te subes a un autobús y hablas con la persona de al lado, probablemente te conteste. Si vas en el metro, alguien puede empezar a hablar contigo. O en un taxi, el conductor te hablará. Eso forma parte de la cultura iraní y a mí me gusta. Y siempre ves que la gente se queja o está enfadada o critica algo. Hemos tenido distintos gobiernos. Las políticas del presidente actual no son las mismas que las del Dr. Raisi. Quiero decir, hay mucho en común, claro, pero también diferencias importantes. Y el gobierno anterior al del presidente Raisi, el difunto presidente Raisi, era muy distinto del suyo. President Raisi, the late President Raisi, was very different from his government. So you have all these debates going on in Iran. Así que hay todos estos debates en marcha. Es un país muy dinámico y obviamente seguirá evolucionando. Y cuanto más seguro de sí mismo se sienta el país, espero que en los próximos meses y años, gracias a su victoria en esta guerra, este funeral en sí mismo como muestra de fuerza y poder, creo que cuanto más confianza tenga, más podrá evolucionar de forma positiva
y sentirse más seguro de su posición en el mundo. Pero quiero decir, si quisieras visitar Irán, creo que probablemente te parecería un lugar muy agradable para estar. No se me ocurre otro país en el que me gustaría vivir. Quiero decir, si no estuviera en Irán, me gustaría estar en Líbano o en Yemen o en algún sitio así, por mi forma de ver el mundo. Pero me gustaría mucho estar aquí. Hmm. Do you view that ¿Crees que Netanyahu, mucha gente está especulando con que va a venir a la Casa Blanca e intentará convencer a Donald Trump de volver a la guerra? ¿Crees que eso es lo que va a pasar? ¿Y hay alguna posibilidad de que tenga éxito? Ahora mismo, no estamos oyendo ni una palabra de Pete Hegseth, lo cual resulta bastante sorprendente, teniendo en cuenta que casi parece que él mismo lleva algunas de las cuentas de redes sociales de la Casa Blanca. Pero, ¿qué opinas tú de todo esto? Mucha gente dice que cada vez que Netanyahu se reúne con Trump, pasa algo malo. Something bad happens. Bueno, Irán lleva preparándose para la guerra desde el alto el fuego y desde el memorando de entendimiento. Cuando firmaron ese acuerdo, los iraníes pudieron exportar una gran cantidad de armas y enviar muchos petroleros a sus mercados en Asia, como ya comentamos antes. Y están comprando suministros. Están ampliando sus bases subterráneas de misiles, sus bases de drones y aumentando la producción de misiles y drones más nuevos y avanzados, sustituyendo los miles de señuelos destruidos que los estadounidenses y los israelíes bombardearon de forma imprudente. Y como sabes, se están preparando para la guerra. Lo están haciendo muy rápido. Y como ya hemos hablado, Irán está hoy mucho más preparado para la guerra que hace 4 meses. Mucho más preparado. Así que creo que la posibilidad de un nuevo conflicto no es baja. Yo desde luego no apostaría en contra. Quiero decir, no estoy apostando por eso, pero nunca apostaría en contra de Irán. Los sionistas quieren la guerra, están desesperados por una guerra, y el lobby sionista en Estados Unidos no ha cambiado en su naturaleza. Así que creo que la posibilidad de una guerra no es baja. Sería desastrosa para Estados Unidos, mucho peor que esta guerra. No van a ganar contra Irán, pero la economía global, que ya está en mal estado, colapsaría. Tardaría muchísimo tiempo en resolverse la escasez que existe ahora en todo el mundo y en ponerle fin. Una guerra con Irán solo haría que todo se deteriorara muy rápido. La economía mundial no va bien. Hay escasez, y esa escasez está aumentando. Y cuando hablamos de petróleo, de crudo, se están exportando cantidades importantes desde el Golfo Pérsico. No tanto, incluso si incluyes Fujairah y el Mar Rojo, no tanto como antes de la guerra. Pero los otros productos no se están exportando en grandes cantidades. Fertilizantes, helio y todos los demás productos petroquímicos. Y eso va a tener un enorme impacto en la economía global. Así que si hay guerra, será un desastre a nivel mundial. Pero es posible, porque eso es lo que quiere el régimen israelí, eso es lo que quiere Netanyahu, eso es lo que quieren los sionistas. Y nunca se puede descartar algo así. Y con la forma en que los estadounidenses están actuando respecto al memorando de entendimiento, violaciones siempre que pueden. Y por supuesto, como dije, los iraníes respondiendo al no aplicar el acuerdo a su manera. En fin, no deberíamos esperar que las cosas mejoren. Luego de discutirse, No estoy diciendo que vaya a haber una guerra, porque si hay gente sensata en la Casa Blanca, dirán que ese no es el camino. E Israel, por sí solo, no puede librar una guerra contra Irán. Serían derrotados con mucha facilidad. A menos que los estadounidenses se involucren, seguirían siendo derrotados. Pero como dije antes, necesitan armas estadounidenses. Necesitan munición estadounidense. Necesitan aviones estadounidenses para repostar sus casas. De lo contrario, no pueden bombardear Irán. Sí. Y quizá, para terminar, profesor Roddy,
¿cuáles son sus comentarios sobre la situación de la región en general, más allá de Israel y de la agresión de Estados Unidos? En el funeral, por ejemplo, vimos que Emiratos Árabes Unidos no asistió. Creo que de hecho ni siquiera fueron invitados. Aún así, celebraron el 4 de julio con un vuelo de exhibición de los Blue Angels de la Marina estadounidense sobre su cielo. Y luego está Arabia Saudí, que sí envió una delegación a Irán y participó en la ceremonia, que si no me equivoco, estaba pensada para funcionarios. ¿Qué opina de este tipo de participación y de la situación regional en conjunto, teniendo en cuenta que hay informes que apuntan a que Arabia Saudí y Yemen podrían volver a entrar en guerra? Y por supuesto, también se ha hablado de la situación en Irak. En definitiva, ¿cuál es su valoración general del estado de la región a la luz de estos acontecimientos? Your thoughts on the state of the region overall, given these developments? Well, you basically pointed out Bueno, why it's ya very ves, difficult to say. básicamente has señalado por qué es muy difícil afirmarlo con certeza. Los iraníes han roto el asedio a Yemen, y eso es algo importante. 2 aviones iraníes, si no me equivoco, han aterrizado en el aeropuerto de Sanaa, la capital de Yemen. Y al parecer, los saudíes, con el primer avión, intentaron impedir que aterrizara, pero las defensas aéreas yemeníes obligaron a los cazas saudíes a retirarse, y el avión iraní aterrizó. Así que la llegada de esos 2 aviones es muy significativa. Muestra que las cosas están cambiando. Pero luego está el propio hecho del gesto en sí. Por un lado, los saudíes enviaron una delegación a Teherán, y la gente en Teherán, ya sabes, sabe perfectamente que los saudíes, y en realidad todo el mundo lo sabe, ayudaron a matar a muchos iraníes, y que todos esos regímenes estuvieron implicados. Pero el hecho de que vinieran demuestra que, por un lado, los saudíes querían cambiar la naturaleza de la relación, pero luego en Yemen los vemos comportarse de esa manera. Así que es muy difícil decir hacia dónde irán las cosas. Y al final, Trump y Netanyahu harán todo lo posible por aumentar las tensiones. De hecho, en una de las reuniones que los iraníes tuvieron con los emiratíes, fueron los propios emiratíes quienes decían que los israelíes están haciendo todo lo que pueden para destruir la relación entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Pero la ironía es que aunque ellos mismos digan eso a los iraníes, siguen siendo aliados del régimen israelí. Hay muchísimas paradojas en la península arábiga. Hay tantas acciones, declaraciones y comportamientos contradictorios. Y luego están los estadounidenses y los israelíes. Es muy difícil decir qué pasará más adelante, pero no hay duda de que el régimen israelí está en declive, el imperio está en declive y la resistencia en Irán está en ascenso. Por mucho que se mire, eso es lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo. Habrá enfrentamiento, conflicto e intimidación por parte del imperio en los próximos meses, en los próximos años, y el genocidio en Gaza continuará. Están matando gente todos los días. Mataron gente hoy y ayer. Y, por supuesto, si pueden, empezarán a matar a más personas en Líbano. Y claro, ya sabes, las manos de Netanyahu están algo atadas en Líbano. Pero harán esas cosas si pueden. Así que no deberíamos ser ingenuos sobre el futuro. El imperio no está muerto, está muriendo, pero es un animal herido y muy peligroso. Very well said, Professor Mohammed Marandi. Muy bien dicho, profesor Mohammed Marandi. Nos acompaña desde Irán, justo a las afueras de la gran ceremonia fúnebre por el ayatollah Ali Khamenei y por los funcionarios iraníes asesinados, junto a sus familias, en los ataques del 28 de febrero. Antes de despedirnos, ¿algún comentario final? Como he dicho, no olvidéis darle al me gusta. Gracias a todos los que habéis hecho una donación en el chat y, por supuesto, gracias a todos los moderadores. Pero, profesor, ¿algún mensaje final para la audiencia antes de que terminemos? Sí, la gente tiene que seguir intentando crear conciencia sobre Palestina, sobre Gaza. El genocidio sigue en marcha, no para. Y los gobiernos de la región son indiferentes, están colaborando. Así que es responsabilidad de todos nosotros mantener a la gente despierta. Lo mismo pasa con Líbano, pero lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza es realmente grave.
same is true with Es muy drug brutal y están matando a personas por todas partes. Really, really bad. It's very brutal, and they're slaughtering people every day. Yeah, definitely. Let's keep. Sí, por supuesto. Sigamos prestando atención a eso. Ya habéis escuchado al profesor Marandi. Dadle al botón de me gusta antes de iros, que eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube. Estaré de vuelta mañana a las 2 de la tarde, hora del este, con Andrei Martyanov. Hasta la próxima, el 6 de julio, también a las 2 de la tarde, hora del este. Nos vemos entonces, y no olvidéis darle al me gusta. Gracias a todos los que habéis visto el programa. Adiós. And hit that like button. Thanks to all who viewed. Bye bye.